Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema que lo digo de entrada, es de los más vergonzosos y de los más reveladores que ha vivido este país en años recientes. Hablamos del escándalo de los carrotanques de la UNGRD. 40 camiones comprados con plata pública para llevar agua a La Guajira que nunca llegaron, que no podían ni moverse en el desierto y cuya plata terminó, según la Fiscalía, pagando sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara. Así que de nuevo, bienvenidos a este episodio que hemos denominado Los Carrotanques del Cambio. Me acompañan hoy Gerson Tobar y Claudia Acosta, que al igual que yo, son estudiantes de la especialización en finanzas públicas y compartimos el curso de control y seguimiento de la gestión financiera. Gerson y Claudia, ¿cómo están los dos? Muy bien, Richard, gracias a Dios, con bastante por decir. Este es un caso que muestra una radiografía completa de todo lo que puede fallar en un gobierno y sobre todo en un gobierno como este, que llegó prometiendo transparencia. Esto es, en definitiva, un caso de manual y no precisamente para imitar. Hola, ¿cómo están? Miren, yo diría que este caso es también una prueba de estrés para el sistema de control político colombiano, porque vamos a analizar cuándo el Congreso intentó ejercer este control, cuándo lo hizo bien, cuándo no, y cuál es la paradoja que tiene este episodio. Paradoja que ya me genera curiosidad. Pero antes de llegar al caso de los carrotanques, pongamos el contexto. Claudia, ¿qué herramientas le da la Constitución al Congreso para hacer ese control político? Claro, mire, el punto de partida es el artículo 135 de la Constitución de 1991, en los numerales 8 y 9, que fueron reformados por el acto legislativo 01 del 2007. Ese artículo le da al Congreso la facultad de citar a ministros, a superintendentes y a directores de entidades del Ejecutivo para que rindan cuentas. Hay reglas claras como citación con mínimo 5 días hábiles de anticipación, cuestionario escrito previo, y si el funcionario no asiste sin justificación, puede haber moción de censura. Y ahí yo quiero detenerme un segundo, porque eso del cuestionario escrito me parece clave. No es que el congresista llegue a improvisar preguntas, hay un documento previo, hay una preparación. Eso en teoría debería evitar que los debates se conviertan en simples shows mediáticos, ¿no? Exactamente, Richard, ese es el espíritu. Y la moción de censura va más allá. Si la mitad más uno de los integrantes de la Cámara la aprueban, el ministro sale del cargo. Suena con mucho poder, pero viene el dato que todo lo pone en perspectiva. Desde 1991 se han presentado más de 33 mociones de censura en Colombia y ninguna, absolutamente ninguna, ha sido aprobada. Algunas veces el ministro renuncia antes para evitar la votación, otras la coalición de gobierno lo bloquea. Miren, aquí juegan todos los intereses políticos. Espera, Claudia, 33 mociones en más de 30 años y cero aprobadas. Eso es un porcentaje de efectividad del 0%. Si yo llevo ese récord en cualquier trabajo, me sacan de una. Eso me parece un dato demoledor para el mecanismo. Sí, así es, Richard, y ahí está el nudo del asunto. El artículo 208 dice que los ministros son voceros del gobierno ante el Congreso y tienen el deber de asistir. Pues en el papel el diseño constitucional es sólido, pero el mecanismo más severo nunca lo vemos activado. De hecho, el funcionario sabe que el costo de un debate de este tipo es básicamente aguantarse horas de que le pregunten, le hagan cuestionamientos sobre el ejercicio de función y obviamente ellos tratan de evitar este tipo de debates. O sea que el control político, tal como está hoy, tiene más dientes en el papel que en la realidad. Con eso en mente, veamos qué tan seguido ha tenido que usar ese papel este gobierno. Bueno, bastante seguido, la verdad. El gobierno Petro ha sido uno de los más citados en la historia legislativa reciente del país. Y lo curioso es que no solo ha sido citado por parte de la oposición, sí, también los propios aliados, los partidos de coalición de gobierno. A los pocos días de posesionado el gobierno Petro, que más exactamente creo que en agosto de 2022, uno de esa coalición, la Alianza Verde, empezó a citar, y creo que empezó con 4 ministros, ¿sí?, para debatir la política antidrogas. Esto fue como el inicio y lo que fue marcando de cómo iba a ser el tono que vendrían en este tipo de debates para control político.
A 2 días de posesionado. Eso me parece significativo porque muestra que el control político no es solo herramienta de oposición. Los propios aliados del gobierno le están diciendo, oiga, usted prometió cosas y nosotros vamos a exigirlas. ¿Cuáles casos sonaron más, Claudia? Los casos que más sonaron fueron como en tres frentes. Primero, las mociones de censura contra el ministro de Salud, Luis Guillermo Jaramillo, que ha sido citado en innumerables ocasiones por la crisis del sistema. Segundo, la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en medio de los cuestionamientos por el orden público. El actual también ha sido llamado a debates de control público. Y tercero, todo lo que pasó con Irene Vélez cuando fue ministra de Minas, porque ahí hubo debates de control político por el manejo de las reservas de gas. Y en marzo del 2023 la plenaria del Senado le hizo debate de moción de censura, que pues obviamente no prosperó. Bueno, pero hablemos de lo que nos convoca en esta oportunidad. Así que arranquemos con este interesante y oscuro caso. Gerson. Listo, compañeros, ubiquémonos. La Guajira es uno de los departamentos más áridos del país, eso está claro. En 2023, si recordamos, el fenómeno del Niño hizo, mejor dicho, agravó la sequía normal de ese departamento. El gobierno Petro, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, que en ese momento era dirigida por Olmedo López, aprobó la compra de los famosos 40 carrotanques. Esa compra fue por alrededor de 46.800 millones de pesos. Eso tenía el fin de la distribución del agua potable en el departamento, pues por lo de la sequía. ¿Cuál fue el problema? Que esos camiones nunca funcionaron. Esos camiones se quedaron parqueados en una base militar de Uribia, allá se estaban llenando, era de tierra. Tenían varios problemas esos carrotanques, no tenían pólizas, no habían conductores capacitados para manejarlos y además los camiones no estaban adaptados al terreno de La Guajira, o sea que era imposible que pudieran empezar operación. Además, la Contraloría empezó a investigar sobre los contratos y los hallazgos que encontraron fue que estaban inflados esos contratos en alrededor del 54% del valor real del mercado. Entonces, ahí fue donde empezó el escándalo. Espera, los dejaron hundiéndose en la arena. Un camión cisterna, en el desierto, sin conductor. Eso no es solo negligencia. Eso parece que nunca hubo intención real de que llegaran al destino. 54% de sobrecosto. ¿Cuánta plata es eso en cifras concretas? Bueno, en cifras concretas, los sobrecostos son de alrededor de 16.000 millones de pesos. Aunque también hay fuentes que hablan de que esa cifra se acerca a los 20.000 millones si se logran contar los 35 carrotanques adicionales que se compraron después. ¿Sí? Juntando todo, el sobrecosto sería de alrededor de 25.000 millones de pesos. Esta fue la denuncia que hizo el senador Jonathan Pulido en su momento cuando inició el escándalo. Pero también hay otro punto que agrava la situación. Si recuerdan, el subdirector Schneider Pinilla, de la misma Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, que hoy en día es testigo de la Fiscalía, este dinero o gran parte de él fue utilizado para pagar los sobornos de los congresistas, ¿sí? Con esto buscaban era el apoyo político a las reformas estructurales del gobierno. En ese momento se estaba tramitando, si ustedes recuerdan, la reforma a la salud y la reforma pensional. ¿Qué podemos concluir de esto? Que no estamos hablando solo de que inflaron los contratos para robarse la plata, sino que esos recursos públicos fueron usados presuntamente para sobornos legislativos y eso agrava aún más el escándalo. Pues mira, esto dejó de ser un escándalo solo de mala contratación y se convirtió en hechos mucho más graves. Esto fue una red de corrupción sistemática en la que participaron funcionarios del legislativo, del ejecutivo y contratistas privados. Eso configuró varios delitos penales como peculado por apropiación, cohecho y celebración indebida de contratos que están tipificados en el Código Penal colombiano. O sea que los carrotanques no eran solo un mal contrato, eran la fuente de financiación de una operación de compra de votos en el Congreso. Eso cambia completamente el análisis. Claudia, ¿eso en qué configura en términos legales? Bueno, y además de esto, hay otro elemento político que generó mucha controversia.
Recuerden que cuando empezaron a aparecer las primeras alertas sobre la gestión que estaba haciendo Olmedo López en esta entidad, el presidente Petro salió a darle el respaldo puro y duro. Eso fue público. Incluso estaba criticando a los organismos de control que querían separarlos del cargo. Bueno, la separación fue algo forzada por cuando ya el escándalo creció y se salió de proporción. A esto también se le suma pues la crisis de la sequía de La Guajira. El gobierno la quería utilizar para declarar emergencia económica, ¿sí? Si esta emergencia no se hubiese detenido, se hubiese aprobado la emergencia económica, el gobierno hubiese tenido vía libre para la contratación pública con más flexibilidades, contratos directos, adiciones de presupuesto a los proyectos. O sea, el desfalco hubiese sido muchísimo mayor si se declara la emergencia económica que quería el gobierno en ese momento para La Guajira. ¿Y quiénes son los nombres concretos que han salido señalados? Uf, son bastantes y aquí está la dimensión real de este escándalo. Miren, en el Ejecutivo está Olmedo López, que es el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien después de renunciar terminó confesando. Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, condenado a 5 años de prisión. Ricardo Bonilla, ex ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior, los dos en prisión en este momento, lo que se convierte en el primer hecho o la primera vez en la historia de Colombia que dos exministros de la talla del ministro de Hacienda y del ministro del Interior, que son del mismo gabinete, estén encarcelados por el mismo delito. Y Carlos Ramón González, el director nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia, que al parecer fue quien diseñó toda esta maniobra de corrupción, que está hoy prófugo de la justicia y felizmente asilado en Nicaragua participando de parrandas vallenatas. Sí, y aparte de eso, en el Congreso es donde el caso se vuelve absolutamente inverosímil. Recordemos Iván Name. Iván Name era el presidente del Senado por Alianza Verde, partido de gobierno, ¿no? Presuntamente, según las investigaciones, este señor recibió alrededor de 3.000 millones de pesos en efectivo de esos dineros que venían de allá, de la crisis de La Guajira. También está Andrés Calle, que es del Partido Liberal, en ese entonces era el presidente de la Cámara, ¿sí? A él lo vinculan en el proceso porque supuestamente recibió alrededor de 1.000 millones de pesos. Y estos dos personajes hoy están presos en centros penitenciarios. A ver, barájamela despacio. Los presidentes del Senado y de la Cámara, no un congresista de media tabla, no un asesor. Los dos tipos que presidían las sesiones, que fijaban las agendas, que decidían qué debates se hacían, estaban presuntamente cobrando para favorecer al mismo gobierno al que debían controlar. Eso no es solo corrupción, eso es la demolición del principio de separación de poderes en la que se basa toda la arquitectura constitucional del 91. Exactamente eso. Y es la más grave desde el punto de vista constitucional. El artículo 135 parte de una premisa que da por sentada, que hay separación real entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando esa separación se rompe con sobornos, el mecanismo de control queda vacío. Ya no es control político, eso ya es un teatro. Entonces hablemos del control político propiamente dicho. Y aquí quiero hacer una pregunta que me parece fundamental. ¿El Congreso reaccionó tarde o llegó a tiempo? Bueno, siendo sinceros, lo primero que hay que decir es que el Congreso en este caso reaccionó rápido. El 20 de febrero de 2024, eso fue prácticamente simultáneo con el escándalo, cuando empezó a sonar el escándalo fuerte. Las representantes Catherine Jubinao y Duvalier Sánchez, las dos son de Alianza Verde, si no estoy mal, ellas presentaron el debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. En ese debate fue que empezó, es como, o fue el momento clave donde Olmedo López y Sneider Pinilla, los cabecillas de este entramado criminal de la UNGRD, empezaron, pues se citaron, pero ya ellos estaban con la colaboración ya ellos eran los testigos claves de la fiscalía. Y ya cuando ellos empiezan a hablar en la fiscalía, fue que se empezó a conocer la magnitud, porque recordemos que bueno, hoy en día sabemos, o muchos sabemos, la magnitud de este problema, pero en este momento, sí, en febrero de 2024, fue que se empezó como
a desenvolver todo ese entramado criminal que traía este caso. Pues digamos que ese debate tuvo mérito técnico, por lo menos, porque la representante Juinao pues llegó con informaciones muy específicas. Por ejemplo, ella encontró que las tres empresas a las que se les había pedido cotización tenían vínculos entre sí, que las cotizaciones se habían pedido apenas con 30 minutos de diferencia y que la empresa que se había seleccionado, Impoamericana SAS, era la más cara de las tres y aún así fue la elegida. Digamos que eso es lo que pide la norma, que haya un cuestionario previo, que haya evidencia documentada y que el debate esté sustentado. Cotizaciones en 30 minutos entre empresas que se conocen entre sí. Eso huele mal desde la primera descripción. Y lo que me llama la atención de Jubinao es que fue hasta la propia Alianza Verde, el partido del presidente del senador Name, quien terminó siendo señalado de recibir los sobornos. Eso habla de que no todo el partido estaba capturado. ¿Y quién asistió al debate por parte del gobierno? Bueno, ya para ese entonces Olmedo López estaba separado del cargo, ya él no estaba en la UNGRD, él ya estaba colaborando con la fiscalía y quien asistió a ese debate de control político fue Carlos Carrillo, fue quien Petro designó para tratar de reorganizar la entidad. Lo curioso de esto fue que el funcionario pues se estrenó, tuvo un bautizo de fuego con el cargo de director de la UNGRD, fue con un debate de control político, imagínense. Y él mismo cuenta que mientras preparaba la respuesta para ese debate de control político, mientras revisaba todos los procesos que tuvieron que ver en ese entramado criminal, él dice que encontró más irregularidades que después sirvieron como evidencia del mal manejo de los contratos. Mejor dicho, el debate lo obligó a revisar y a reconstruir todo lo que había pasado en la entidad y terminó, pues le tocaba, terminó reconociendo que la entidad se había configurado, fue un entramado, un esquema, eso era un nido de ratas simplemente para producir, inflar los contratos y generar dinero para después enviar al Congreso para impulsar las reformas del gobierno del cambio. Bueno, y con este debate, con cómo resultó este debate, se demuestra el efecto positivo y real de este mecanismo de control político. Eso es un punto que no se suele valorar. El debate como proceso de descubrimiento, no solo de rendición de cuentas. La preparación misma genera hallazgos. Claudia, ¿eso encaja con el espíritu del artículo 135? Sí, sí encaja. El artículo 135 no exige que necesariamente que del debate salga una moción de censura para que sea efectivo. Un debate es efectivo cuando genera información pública verificable, cuando obliga al Ejecutivo a dar la cara y cuando activa otras instancias. En este caso, la información del debate alimentó investigaciones de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría. Pero también hubo debates que no funcionaron. Esa es la otra cara. Sí, por supuesto, hubo unos que no funcionaron, pero también hubo unos donde faltó el quórum. Creo que fueron dos veces consecutivas. En la plenaria del Senado, creo que fue en la semana donde estalló el escándalo, cuando inició todo, se empezó a discutir lo de la reforma pensional. Pues también cabe mencionar que la bancada de oposición usó la inasistencia, se salieron y usaron esto como herramienta de presión, pero bueno, con todo el respeto constitucional, eso no es control político, ya eso es un boicoteo legislativo y eso no está bien. Y yo creo que eso revela algo importante. El control político también puede ser instrumentalizado, o sea, usado como arma política en lugar de como herramienta de fiscalización. Cuando la oposición falta al quórum, no para protestar el escándalo, sino para presionar sus propias agendas, el mecanismo pierde su naturaleza. Claudia, ¿la ley quinta tiene algo que decir sobre eso? Pues lamentablemente no tiene dientes suficientes.
La Ley Quinta de 1992 no contempla mecanismos ágiles para reforzar la asistencia al quórum. Si un ministro no va, la ruta es la moción de censura, pero esta tarda, requiere mayorías y, como dijimos, en 33 años, 0 aprobadas. Quiero que nos detengamos en lo que yo llamo la paradoja central de este caso. El Congreso estaba haciendo debates de control político a la UNGRD, mientras los presidentes de ambas cámaras presuntamente recibían plata de esa misma entidad. Es como si el árbitro del partido estuviera en la nómina de uno de los equipos. Claudia, ¿cómo se llama eso en términos institucionales? Mira, eso se llama captura institucional. El control político funciona cuando hay independencia real entre quien controla y quien es controlado. Si quienes deben fiscalizar al Ejecutivo están vinculados económicamente a ese Ejecutivo, el mecanismo se vuelve formal, no sustancial. La Constitución de 1991 diseñó esos controles pensando en actores de buena fe, que obviamente no hay. No hay un artículo en la Carta que diga que esto no aplica si el Contralor está corrompido, porque pues no contempló que llegaríamos a este punto. Y eso me genera una reflexión incómoda. Si los presidentes del Senado y la Cámara estaban cooptados, ¿cuántos debates de control político de ese periodo fueron reales y cuántos fueron montaje? Porque Name presidía las sesiones. Él fijaba las agendas. Tenía el poder de darle o quitarle tiempo a cualquier debate. Sí, claro, por supuesto. Esa pregunta queda en el aire. Y, y que las investigaciones judiciales todavía no han contestado del todo. Lo que sí es cierto, compañeros, es que la corrupción no estaba por debajito en el Senado y en la Cámara. Recordemos quiénes fueron los que terminaron presos. Estamos hablando de Name, el presidente del Senado, y estamos hablando de Calle, el presidente de la Cámara. O sea, estos dos personajes eran los que decidían qué se debatía y qué no se debatía. Es una foto bastante vergonzosa para el Congreso. O sea, el presidente del Senado fijando agenda de control político, mientras, según lo que se sabe, estaba recibiendo por el otro lado maleticas con plata. Entonces, ahí es donde la pregunta no se responde. Si realmente esos debates fueron montajes o no. Es complicado contestar. Esa imagen es perturbadora y en eso yo veo el fracaso más profundo, no del mecanismo, sino de la cultura política. La Constitución del 91 fue una apuesta enorme para construir instituciones, pero las instituciones las manejaban personas. Y cuando las personas fallan desde adentro, la norma sola no alcanza. ¿Y cómo respondió el sistema judicial, Claudia? Bueno, aquí sí encontramos algo que salva la fe en las instituciones en Colombia. El 30 de julio del 2024, la Corte Suprema ordenó la inspección de las presidencias del Senado y de la Cámara, algo sin precedentes en Colombia. Citó al propio presidente Petro y a varios ministros. La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por 10.722 millones y la Fiscalía condenó a Pinilla, Iname, a Calle, a Bonilla y a Velasco, que terminaron en prisión preventiva. 4 actores del Estado, 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo en la cárcel por el mismo caso. Primera vez en la historia de Colombia que dos ministros del mismo gabinete van a la cárcel simultáneamente por el mismo escándalo. Y el principal sospechoso de ser el cerebro del esquema, Carlos Ramón González, huyó a Nicaragua y tiene asilo del régimen de Ortega. Eso es un thriller político, no un debate de control político. Y todavía está activo en 2026. La Corte Suprema sigue citando testigos. Sandra Ortiz y González siguen en la mira. Es que este caso realmente no ha terminado. Llegamos al corazón analítico del podcast. ¿Qué se mantuvo y qué varió en el ejercicio del control político en este caso? Porque eso es lo que nos permite evaluar si el mecanismo funcionó o no. Gerson, arranque. Bueno, lo que se mantuvo. El Congreso usó el mecanismo, eso es claro. Hubo posiciones radicadas en términos, hubo debates con cuestionarios previos, hubo representantes que hicieron ese trabajo técnico serio que se necesita. Por ejemplo, Catherine Jubinao
llegó con todo, llegó con documentos en concreto, llegó con cotizaciones, llegó con correos, llegó con los nombres de las empresas que estaban vinculadas. Y entonces, en el análisis, uno dice, eso es lo que se debe hacer. En un debate de control político que sea serio, así es que se debe estructurar, así se debe preparar y así se debe presentar. Pues obviamente lo que varió negativamente fue la independencia del órgano controlador. Cuando los presidentes de ambas cámaras están coactados, los debates perdieron toda su función disuasiva. Un gobierno que sabe que los líderes del Congreso están de su lado no tiene el mismo incentivo para rendir cuentas que un gobierno que enfrenta a una oposición auténticamente independiente. Pero vamos a aclarar algo. Si este escándalo salió a la luz fue gracias a la presión ciudadana y el periodismo investigativo que no dejó que el tema se enterrara en la arena de Uribia. El Congreso reaccionó porque la opinión pública ya estaba indignada. Y eso muestra que en Colombia muchas veces el verdadero control político empieza en la calle y en los medios y no en el Capitolio. Si bien las entidades de control intervinieron, la presión ciudadana en este caso fue fundamental. Yo añadiría algo más que cambió, el protagonismo del control, porque en este caso el control político del Congreso fue la chispa, pero el fuego lo hicieron los organismos judiciales. Y eso me hace pensar que quizás Colombia depende demasiado del postcontrol, el que llega después del daño, y muy poco del control preventivo. Exactamente, así es. O sea, el peso del control político pues terminó desplazado, porque al final fue la Fiscalía, la Corte Suprema, la Contraloría, la Procuraduría, ellos fueron los que dieron los resultados más contundentes. Aunque el Congreso fue el que encendió la mecha con los debates, las investigaciones y cómo se presentó todo, sí fue así, pero la dinamita la pusieron fueron los organismos de control del Estado, eso es claro. ¿Y eso dice algo bueno o malo del diseño institucional colombiano? Bueno, dice dos cosas. El sistema de frenos y contrapesos del 91 tiene múltiples capas precisamente porque los constituyentes sabían que ningún actor es infalible. Cuando el Congreso falla, actúa la Fiscalía. Cuando un nivel es capturado, otro puede reaccionar. Eso salvó este caso, pero la reacción fue lenta y costosa. Más de 2 años entre los primeros indicios y las primeras condenas. Y la plata de la Guajira, la que debía llevar a los guayús, pues nunca llegó. Desgraciadamente sí, Claudia. Y ese es el costo humano que se pierde en el análisis institucional. O sea, mientras se hacían debates y se esperaban audiencias judiciales y todo lo demás, y se señalaban los unos con los otros, pues los niños guayú y en general de La Guajira seguían sin el agua potable, ese recurso vital. Y ahí yo me permito ser enfático. Eso no es solo un dato colateral, eso es el dato central. Todo ese andamiaje institucional, la Constitución, el artículo 135, los debates, las citaciones, los cuestionarios, todo eso existe para que la plata pública llegue a quien la necesita. Cuando falla, no falla una norma en abstracto, falla una comunidad concreta, falla una niña guayú que sigue sin agua. Ese es el verdadero costo de la corrupción y del control político que no previene. Para cerrar, el balance de cada uno en una idea concreta. Gerson, ¿le sirvió al país el control político en el caso de la UNGRD? Bueno, mi balance es agridulce, la verdad. Pienso que sirvió para activar el proceso y darle visibilidad pública, sobre todo, a un escándalo que muy seguramente pudo haber pasado de agache, pudo haber sido silenciado. La representante Catherine Jubilado y los demás representantes hicieron una investigación como se debía hacer. Fue un trabajo real. Aunque tuvo resultados, pienso que no sirvió de escudo para proteger esos recursos. La idea es que esto hubiese sido preventivo. La corrupción ya llevaba meses haciendo de las suyas cuando llegó el debate. Pienso que en Colombia necesitamos un Congreso con mayor capacidad técnica de fiscalización. Yo sé que de pronto, bueno, y fiscalización anticipada, no solo la reactiva cuando ya hay un problema. Yo sé que de pronto suena muy fácil decirlo, mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente es lo que se necesita.
Mira, desde el derecho, el artículo 135 tiene buen diseño, pero dos talones de Aquiles. Primero, no contempla qué pasa cuando el propio Congreso está comprometido. Segundo, la moción de censura lleva más de 30 años sin aprobarse ni una sola vez. Un mecanismo que nunca se activa pues pierde credibilidad y deja de ser disuasora. El reto de Colombia es darle dientes reales a esa figura y garantizar la independencia efectiva del legislativo. Y yo les digo, ya no solo como moderador, sino como ciudadano colombiano. Lo que hace único este caso es que el escándalo no terminó en el Ejecutivo, terminó dentro del Congreso. Los carrotanques que nunca llegaron al desierto de La Guajira terminaron revelando otro desierto, el ético, en el que operaban algunos de los que debían hacer control político. Esa es la lección más dura y el llamado para no quedarnos solo en la indignación es a que la ciudadanía siga de cerca estos procesos, que conozca quiénes son sus congresistas, qué proposiciones radican, cómo votan y con quiénes se reúnen. Porque el control político más poderoso no empieza en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, empieza en las urnas y termina en la exigencia permanente de quienes elegimos. El caso de los carrotanques de La Guajira nos deja una lección muy clara. Los controles fiscales y políticos, tal como están, no bastan. En este caso, fue la ciudadanía y el periodismo quienes encendieron las alarmas. Y si queremos que esto no se repita, necesitamos un Congreso independiente, una moción de censura que funcione de verdad y mecanismos de control preventivo que actúen antes de que la plata se pierda. Porque al final lo que está en juego no son cifras abstractas, sino comunidades con miles de necesidades y en este caso, personas esperando que el agua potable les llegue. No sé qué estamos esperando para modificar la norma, para que, ejemplo, no se dependa únicamente de mayorías políticas para aplicar una moción de censura, sino de criterios técnicos de cumplimiento, para que las auditorías sean en tiempo real y para instaurar sistemas digitales de trazabilidad de contratos y de participación ciudadana vinculante en procesos de contratación pública. Gracias a Gerson y Claudia por este análisis tan completo y honesto. Y gracias a ustedes por escucharnos. Este fue el podcast Los Carrotanques del Cambio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención. Chao, chao. Bendiciones para todos.